En la clase anterior nosotros hablamos de la conducta irreprensible, que es un distintivo, una marca de un verdadero cristiano y sobre todo si es un líder en la iglesia. Hoy vamos a ver la lista que explica qué significa ser irreprensible en 1 Timoteo 3, versículos 2 al 7 y la lista de lo que significa ser irreprochable en en Tito 1 del 6 al 9. Más bien era viceversa, irreprochable en Tito, irreprochable en Timoteo y irreprensible en Tito. Y voy a explicar esos conceptos con más precisión porque a veces pueden no ser claros. Pero primero hice aquí yo una comparativa, una lista comparativa. Básicamente yo tomé la lista de 1 Timoteo del lado izquierdo y la lista de Tito del lado derecho. Observen que en cada una de las listas puse en la cabeza irreprochable, ¿ok? Y la palabra irreprochable, que es la característica suprema, le puse el 0, porque esa es la que lo encierra todo. ¿Está siendo claro? Ahora vamos a ver qué significa irreprochable o irreprensible en cada uno de esos contextos. Primeramente, en Timoteo 3, ser irreprochable significa 14 cosas en la lista que Pablo nos da. Yo ya había dicho que estas listas no son exhaustivas. ¿Recuerdan? Es decir, él no quiso incluir todas las cosas que eso significa, sino una lista descriptiva. Bueno, la lista dice en español: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo hijos sujetos con toda dignidad. No debe de ser un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y debe gozar de buena reputación entre los de afuera. Esos son los elementos de la lista de 1 Timoteo. Y la de Tito, por su parte, ahí está a un lado: marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, y debe retener la palabra fiel. Ahora, si ustedes observan en estas dos listas, yo les puse los conceptos griegos, porque nosotros leemos la lista en español y hay veces que no podemos ver si hay correspondencia idéntica entre la lista de Timoteo y la de Tito, pero con las palabras griegas transcritas que yo les puse aquí, lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, empezamos. Miren, ahora voy a hacerles la lista emparejada por medio de colores que yo tengo aquí en la pantalla. En primer lugar dice en Timoteo, marido de una sola mujer, que en griego dice andra mías gunaikos. Andra significa varón, mías de una y gunaikos mujer. Mientras que en Tito dice aner mías gunaikos. Y básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que las palabras en griego, si están funcionando como sujeto de la oración, tienen una terminación. Si funcionan como objeto directo, tienen otra terminación. Si funcionan como objeto indirecto, tienen otra terminación. Si están en modo posesivo, que en realidad en griego se dice en caso nominativo, en caso acusativo, en caso dativo y en caso genitivo. En palabra simple, para los que no saben gramática, es la misma palabra en diferentes presentaciones. O sea que realmente el requisito es idéntico en ambas listas. ¿Está claro? Después, el número 2, en Timoteo dice sobrio, que en griego es nefalion. Y ese tiene un paralelo, pero no es idéntico en Tito, y es el penúltimo de la lista de Tito, que se llama dueño de sí mismo. En griego es enkrate. ¿Qué es dueño de sí mismo? Pues es sobrio. Ahorita vamos a explicar eso con más detalle. Luego la número 3 de Timoteo dice prudente, que en griego es sófrona. Y esa aparece en la lista, pero ya cerca del final en Tito, la misma palabra, prudente, sófrona, que aquí tenemos en morado.
Luego en mi lista tengo de conducta decorosa, cosmion en griego, esa no aparece en Tito. La número 5 de Timoteo es hospitalario, filóxenon, de filos, que significa amigo, y xenos significa extranjero, amigo del extranjero. Y realmente la palabra significa hospitalario, aunque en nuestras Biblias escribieron hospedador. Bueno, algunas versiones dicen hospedador, otras versiones dicen hospitalario. Y esa aparece idéntica en Tito también. Aquí en azul, ¿lo observan? Después el número 6 de Timoteo, apto para enseñar, no aparece en Tito. La número 7, no dado a la bebida, me paroinon, que significa, me significa no, oino significa vino, y la preposición para significa junto a, uno que no está junto al vino. Así se traduciría literalmente. Lo mismo aparece en Tito, no dado a la bebida. Número 8, no pendenciero, me plecten, y aparece también en Tito, no pendenciero. Luego dice amable, la número 9 en Timoteo, y en Tito dice no iracundo, me orgilon. No es lo mismo, pero es lo opuesto, es el antónimo, por eso las tengo pintadas del mismo color. ¿Me entienden? No contencioso aparece en Timoteo, pero no aparece en Tito, que es amajón. No avaricioso, afilargirón, que significa otra vez significa no, filo significa amigo y girón significa dinero o plata. Y su paralelo en Tito es no amante de ganancias deshonestas. Es otro término griego, pero la idea es la misma. Tiene que ver con el dinero. En Timoteo dice que gobierne bien su casa, teniendo hijos sujetos con toda dignidad, mientras que en Tito dice que tenga hijos creyentes no acusados de disolución y de rebeldía. Ahorita voy a explicar cada uno de ellos. Finalmente, Timoteo dice que no debe de ser un recién convertido, no sea que envaneciéndose. O sea, que no sea un recién convertido, no puede ser alguien inmaduro en la fe, alguien joven en la fe, para que no se envanezca. Ahora, en Tito aparece el término no obstinado, dice en español, pero el griego es me autade, que significa no ensoberbecido. Y es un paralelo casi idéntico a envanecerse en el versículo, en el número 13 de Timoteo. Y finalmente, que debe gozar de buena reputación entre los de afuera, solo aparece en Timoteo. Y en Tito, distintivos de Tito es amante de lo bueno, justo, santo y retenedor de la palabra fiel. Ahora voy a explicar estas características una a una. La primera que explica en ambas listas es que el líder de la iglesia debe ser marido de una sola mujer. Y el texto griego que yo les mostré dice varón de una mujer. Y esto tiene mucho contenido. En primer lugar, esta es la base bíblica por la cual las iglesias que se apegan al modelo del Nuevo Testamento no tienen pastoras. Porque el texto pudo haber dicho simplemente que se ha casado, pero no dice que se ha casado. Si Pablo hubiera dicho que se ha casado, hubiera quitado ese aparente dilema al usar una palabra genérica para ambos sexos. ¿Me entienden? Si hubiera dicho que el líder se ha casado o que el líder sea sexualmente puro, si ese es el sentido del término, pero él fue muy específico al decir varón de una mujer. Y esto es motivo de mucha controversia. Hace poquito alguien me dijo que soy un falso profeta por andar diciendo esto. Pero yo no me preocupo por eso, porque yo no estoy diciendo otra cosa que lo que dice el texto. ¿Me entienden? Y yo estoy tratando de justificar mis opiniones con base en el texto. Entonces, si dice varón de una mujer, es que es un requisito ser varón para ser pastor en la iglesia. Y no hay en Pablo una explicación que tenga que ver con las capacidades del individuo. Simplemente es una prescripción bíblica.
No dice que las mujeres sean menos o que no sean capaces o que no sean competentes, simplemente lo dice así. En el capítulo 2 de Timoteo, él dijo 2 razones por las cuales las mujeres no deberían enseñar en la iglesia. Él dijo por orden, porque el hombre fue creado primero y después la mujer, y también por causa de la caída. Las dos cosas, la creación y la caída, no son asuntos culturales. Y lo digo porque en algunas iglesias, para desmentir esta postura bíblica, es decir, para atacar la postura bíblica de que solo los varones pueden ser pastores en una iglesia cristiana, para atacar esa postura bíblica, algunos dicen que en Éfeso y en Grecia las mujeres eran muy rebeldes y que era un asunto propiamente de Éfeso, porque ahí está dirigida la primera de Timoteo, o de Creta. Pero si así hubiera sido, entonces en 1 Timoteo capítulo 2, Pablo no hubiera apelado a la creación y a la caída como argumentos para justificar esta postura. Hubiera dicho que por causa de los incrédulos o por causa de los paganos o algo por el estilo, ¿me entienden? Pero él no dice eso. Él dice que por causa de la creación y por causa de la caída, las mujeres no deberían enseñar en la iglesia como un ejercicio de gobierno. Pero bueno, hay personas que no están de acuerdo con eso y yo sigo creyendo que la Biblia nos dice eso y se debe respetar. Ahora, está esa frase de que un líder en la iglesia debe ser varón de una mujer, no significa que tiene que ser forzosamente casado. Porque algunos creen eso, que si una persona no es casada, no puede ser líder de la iglesia. No creemos que significa eso, por varias razones. Es decir, un soltero puede ser líder de una iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo no era casado, porque Timoteo no era casado, hasta donde sabemos ni Tito tampoco, y el mismo Señor Jesús no fue casado. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir es que si el hombre es casado, debe ser fiel a su esposa. Ese es el punto. El énfasis está no en que esté casado, sino en que sea fiel a su esposa. Tampoco se refiere a que debe estar casado una sola vez, porque hay algunos que dicen eso. Que si una persona ha estado casado más de una vez, queda descalificada. Es decir, que un hombre divorciado no podría ser pastor de una iglesia, o un hombre viudo que se ha vuelto a casar no podría ser pastor de una iglesia. Pero no creemos que se refiere a eso. ¿Por qué? Porque el énfasis no está en eso, porque un hombre puede haber sido casado y viudo y volverse a casar y eso no lo descalifica, ¿me entienden? Incluso si un hombre hubiera sido divorciado, si su divorcio ocurrió cuando él no era creyente y por iniciativa de su esposa, entonces, ¿qué puede hacer un hombre o una mujer cuando su pareja se quiere desentender de él? Sabemos que siempre hay dos partes en un conflicto, pero cuando las personas no están en Cristo, no se les puede juzgar de la misma manera que cuando están en Cristo. Bajo ciertas circunstancias, un divorciado sí podría quedar descalificado para el pastorado, pero otras no. Así que no creo que Pablo está hablando de esos temas aquí, sino que está hablando de la fidelidad, de un hombre que es fiel a su esposa. ¿Ok? ¿Tienes una pregunta? Era sobre eso que comentó, porque tenemos un conocido que cuando llegó a la iglesia, pues su matrimonio no funcionó y él se divorciaron. Y cada vez que lo miramos, él sale con la cosa de que él quiere ser pastor y es divorciado. Pero esa era mi pregunta, que si él le quedaba descalificado. Yo pensaría que si un hombre es divorciado, debería examinarse su caso antes de decirle sí o antes de decirle no. ¿Me entienden? Porque cada caso es particular y no se puede establecer una fórmula aplicable para todos. ¿Quiere agregar algo? No, la pregunta mía es cómo aplicaría eso también a los diáconos, no solamente, primero habla de los obispos o los ancianos, Ajá. pero segunda,
la otra parte habla de los diáconos. ¿Eso aplicaría también de la misma manera? En el versículo 8 comienza la lista de los diáconos, ¿correcto? Dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces sirvan como diáconos. Igualmente las mujeres, que sean dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, ¿verdad? Así que la respuesta sería sí, don Roberto. En ese caso, sí, pero una vez más se refiere a la fidelidad, porque si se referiría a que solo varones pueden ser diáconos, no se hubiera mencionado el versículo 11. Dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas, y casi todos los comentaristas están de acuerdo que se refiere a las mujeres que ejercían el diaconado, lo que llamamos diaconisas, ¿me entiende? Así que en el diaconado sí hay espacio para las mujeres, pero en el ancianato o entre los pastores no. Sí, pero yo me refería a si era Casado. podía ser casado, o sea, si había vivido un divorcio, si el diácono podía ser, podía adquirir. Habría que revisarse cada caso una vez más. Si las personas se divorciaron siendo ya creyentes, pues habría que revisarlo. ¿Por qué se divorciaron, verdad? Yo conozco casos de personas que eran incluso pastores y se divorciaron. Y en ciertas denominaciones e iglesias no los dejan ya volver a ser pastores o ancianos. Recuerdo un caso, sin dar detalles, de un consiervo, una amistad que tuve, pastor, que tengo, que fue pastor por muchos años y tuvo un cargo de mucha importancia en su país, pero la señora pues lo abandonó por otro hombre y le dejó sus hijas, y él la buscó y trató de rescatar su relación con ella, pero ella pues se endureció en su corazón y se fue con otro hombre y nunca se arrepintió. Entonces él pues se quedó solo con sus hijas y dejó el pastorado por causa de eso, aunque nadie le pudo demostrar algo reprochable a él. Y él dijo que pues él no había hecho nada reprochable y que pues no tenía problemas en su conciencia, y nunca se supo que él hubiera hecho nada. Pero en su movimiento pues no se la perdonaron, le dijeron que ya no podía ser pastor y él se sujetó. Y por muchos años estuvo así, pero cuando sus hijas crecieron y ya hicieron sus propias familias, él conoció a otra hermana y se casó con ella. Así que se cambió de ciudad y de país, y en el lugar donde él vive se casó otra vez con otra creyente de buen testimonio. Pero la iglesia donde van tampoco lo dejan servir porque es divorciado. Yo lo dejaría. Claro, observándolo y conociendo, pero yo lo dejaría porque pues se me hace eso como fuera de sentido, fuera del espíritu de la Escritura, ¿me entienden? Pero hay otros que pues no, definitivamente no, ¿verdad? Bueno, vamos a los siguientes de la lista porque son muchos y no podemos detenernos tanto en... El segundo es ser sobrio. Ahora, fíjense bien, cuando ustedes estudian la Biblia, tienen que prestar atención y sentido común a la Escritura. Si por un lado dice ser sobrio, ¿qué significa ser sobrio en sentido general? Exactamente, que no es un borracho, ¿verdad? Que no es alguien que consume alcohol frecuentemente. Pero después va a decir no dado al vino o no dado a mucho vino. Quiere decir que aquí sobrio no es exclusivo del vino, si no estaría siendo redundante. ¿Entienden lo que digo? Por lo tanto, el término sobrio significa alguien, sí, literalmente que no esté embriagado. Pero dado que Pablo va a abordar el asunto del alcohol de manera específica más adelante, creemos que se refiere aquí a la sobriedad en cualquiera de sus formas. En palabras sencillas, se refiere a una persona que tiene dominio propio. Específicamente en lo que refiere a su manera de pensar. Es decir,
que no se deje enredar por algo que nubla su buen juicio, porque lo va a necesitar para este oficio. Que tiene claridad de mente. ¿Qué cosas pueden entorpecer el buen juicio de una persona? Pues otras personas, ¿o no? ¿Verdad? Malas compañías. También otras sustancias y no solamente el alcohol. ¿Cómo cuáles? Pues todas las drogas, ¿verdad? Pero no solo las drogas que son ilegales, sino también hay a veces cosas que consumimos. Yo he conocido pastores y hermanos que con toda humildad han reconocido que dejaron de consumir café o bebidas energéticas porque se dieron cuenta que estaban generando una dependencia de ellas, que ya a diario las necesitaban para funcionar. Y su conciencia les reprochó. Así que cada uno de nosotros debe de ser sensible a cualquier cosa que pueda entorpecer su buen juicio o que pueda generarle dependencia, aunque sea o no ilegal. Para alguien puede ser el entretenimiento, las redes sociales o cualquier otra cosa. En su conciencia uno debe de ser sensible, ¿verdad? Ser sobrio, tener dominio propio. Número 3, prudente. La palabra prudencia tiene que ver con la mente. Una vez más, una mente sana, la palabra prudente en griego es sofrón. La palabra fren es mente. Y so es una abreviación del verbo salvar o sanar, soso en griego. Quiere decir que es de mente sana o de mente salva. ¿Qué significa eso de prudente? Alguien que piensa con sabiduría. Les llamamos nosotros como gente sabia o prudente, aunque hay una ligera diferencia entre ambas. Especialmente lo aplico en el sentido de los problemas. ¿Cómo maneja una persona los problemas? Una persona que sabe hablar, que sabe hablar cuando tiene que hablar y que sabe callar cuando tiene que callar. También así nosotros entendemos la prudencia. Pero en griego la prudencia no solo es por lo que dice, pero es por cómo piensa. ¿Entienden? Por la manera en que piensa. Si piensa sanamente, si piensa como un creyente. Por eso les dije, mente sana, mente salva. En cuanto a los problemas, hay 3 tipos de personas, o más bien 4. En primer lugar, en cuanto a los problemas, hay los que provocan los problemas. No levanten la mano, por favor. ¿Ok? Hay los que provocan, los que causan problemas. Número 2, existen los que solucionan, los que sufren los problemas. Aquí no está en la lista, pero creo que más adelante lo puse. Hay personas que provocan problemas, hay personas que sufren los problemas, hay personas que solucionan los problemas y hay personas que evitan los problemas. Y cada uno tiene su nombre. A los que buscan problemas, la Biblia les llama necios. Y nosotros también, ¿no? Esta persona es un necio, decimos. ¿Por qué? Porque busca problemas y causa problemas. Proverbios le llama simples, no necios, simples a los que caen en el hoyo. No andaban buscando un hoyo para tropezarse, pero no se fijan y caen en el hoyo. Así que unas personas buscan problemas porque son necias y otras personas sufren problemas porque son simples. Luego hay otras personas que son sabias porque solucionan los problemas. Pero hay otros que son todavía mejores. Son los que llamamos prudentes, porque los prudentes evitan los problemas. ¿Qué es mejor, solucionar un problema o evitarlo? Evitarlo. Claro, ¿verdad? ¿Qué prefieres, arreglar un boiler o evitar que se eche a perder? ¿Verdad? Que ahorra más tiempo y dinero. ¿Qué quieres, salvar tu matrimonio o tener un matrimonio sano? ¿Ves? Evitar un problema es mucho mejor que solucionarlo. ¿Se puede usar la palabra precavido? Sí, podría ser algo como eso. Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde.
mas los simples siguen adelante y son castigados. No me diga, pero si usted le preguntara a su conciencia qué tipo de persona soy respecto a los problemas, ¿en cuál de los 4 se pondría? ¿El de los que los busca, el que los sufre, el que los soluciona o el que los evita? Número 4, en nuestras Biblias dice en la lista de conducta decorosa. ¿Sí? ¿Qué viene a su mente cuando oyen eso? Pues les voy a decir lo que significa. Realmente significa ordenado. Es una persona ordenada. Es la palabra griega cosmio. La Reina Valera 77 así lo tradujo porque eso significa. Esa versión tradujo: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado. Ordenado. Es la manera de vivir en sentido general, no solo la conducta, la vestimenta, su trabajo, su conversación. ¿No creen ustedes que se necesita que un líder en la iglesia sea ordenado? ¿Se imaginan? Una persona que no puede tener orden, está difícil seguir la verdad. Número 5, hospitalario. No solo se refiere a recibir a los otros en su casa con amabilidad, sino a recibirlos en su corazón. En su corazón. Hospitalario es amor por el extraño. Hay personas que quieren ser líderes en la iglesia, pero no se llevan bien con la gente. Pues no, ¿verdad? Debemos tener un corazón abierto para relacionarnos bien con otros. 1 Timoteo dice, apto para enseñar, es una sola palabra en griego, didáctico. ¿Han oído ustedes esa palabra, didáctica? ¿Qué les viene a la mente cuando oyen eso? Que es bueno para enseñar, ¿verdad? Que enseña de manera interesante. Esa es la única característica de la lista que se refiere más a la destreza que al carácter. Y se puede aprender eso. Se puede aprender a enseñar mejor. En 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. A lo mejor algunos maestros no son muy creativos. Yo no me considero un predicador creativo. Yo prefiero ser un predicador claro. Cuando yo enseño, a mí me gusta decir, yo voy a hablar de esto y voy a decir 3 cosas o 2 cosas o 5 cosas y luego las digo. Tal vez sea muy aburrido, pero es claro, porque a mí me interesa que la gente entienda y que recuerde. No estoy diciendo que es la única forma, porque hay muchas formas de enseñar, pero un buen líder debe poder enseñar. Estuve en una iglesia que tenía muchos ancianos y el día que faltó el pastor, estaban bien preocupados porque no sabían quién iba a predicar. Yo les dije, ¿por qué se preocupan si tenemos ancianos? La Biblia dice que el anciano debe ser apto para enseñar, pero en esa iglesia no se cumplían los estándares bíblicos. Esos ancianos eran para dar órdenes, no para hacer ministerio. Por eso a veces hay problemas en las iglesias. Apto para enseñar, podríamos decir que una de las maneras de lo que yo he aprendido es que la enseñanza es buena en la repetición, o la repetición es buena para enseñar. Esa es una de las formas en que uno aprende, pero hay muchas formas. Sí. Hay una clase completa que podemos estudiar del ministerio educativo en la iglesia. Hay un libro que se llama Las 7 leyes de la enseñanza y hay otros libros que tienen métodos de enseñanza-aprendizaje donde uno puede adquirir destrezas para eso, ¿verdad? Me voy más rápido. Número 7, no dado a la bebida. Y esto dice 2 cosas. Uno, que en sí tomar vino no es pecado. Lo que es pecado es tomarlo diario, o mucho más emborracharse, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ya sabemos las consecuencias de la bebida. ¿Como cuáles? Pues la misma Escritura nos dice que el alcohol lleva a la disolución, en Efesios 5:18, que hace perder el buen juicio, en Isaías 28:7 y en Oseas 4:11, que acarrea otros pecados como el malgasto de los recursos, la violencia, la indulgencia, la irresponsabilidad. Bueno, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Número 8, no agresivo. El texto en español dice no pendenciero, literalmente significa no golpeador. Y no se refiere solamente a golpear físicamente, sino ser agresivo. El término que yo encuentro más paralelo es no ser un bully. Esa palabra no existía cuando yo era niño. Existe ahora de repente, ¿no? Pero ilustra bien ser pendenciero. Luego dice no contencioso. Es algo parecido a lo que dijimos antes. No una persona problemática, no es una persona contenciosa, significa que no está luchando, que no causa problemas. Lo contrario a ser problemático es ser pacificador. Luego dice no avaricioso. La palabra avaricia en griego es pleonexia. Pleonexia significa, pleon significa más y ejo significa tener. Y avaricia simplemente significa el deseo insaciable de tener más. A diferencia de la avaricia, es la envidia. Y no se deben confundir. Avaricia y codicia es lo mismo. Envidia es lo contrario. La avaricia es el deseo de tener más y la envidia es el disgusto de que otro tiene más. ¿Entienden? Bueno, pero aquí dice que no debe ser avaricioso. La raíz de todos los males, ¿qué dijo el Señor? En la Escritura es el amor al dinero, ¿verdad? Es lo que dice en la otra lista. También dice que debe ser un buen líder de su hogar. Si bien no es obligación que sea casado, es mejor que sea casado. ¿Sí? Es mejor que sea casado. Porque hay muchas experiencias del hogar que se van a experimentar de forma exponencial en la iglesia. O sea que en la casa tienes un niño berrinchudo y en la iglesia vas a tener muchos que actúan como niños berrinchudos. Si no eres bueno para lidiar eso en nivel micro, ¿cómo le vas a hacer a nivel macro? Así que tu casa es el mejor laboratorio de liderazgo. Ahí es donde tú vas a ser puesto a prueba y vas a desarrollar, si te propones, las destrezas y las habilidades necesarias para ser un buen líder. Por eso, si no eres buen líder de tu casa, pues va a estar difícil que seas buen líder en otro lado. ¿Saben que hay algunos hombres que son un fracaso en su trabajo, son un fracaso en la escuela, son un fracaso en su casa? Y lo último que les queda, ¿qué creen que es? La iglesia. Si llegan a ser líderes en la iglesia, ¿qué creen que va a pasar? Un fracaso. Por eso hay que fijarse bien cómo se desenvuelve una persona en su casa antes de ponerla al frente de una iglesia. Ahora, yo pregunto, ¿verdaderamente podemos controlar todo lo que pasa en nuestra casa? ¿No tienen su propia voluntad los miembros de nuestro hogar? Y la respuesta es sí, son personas independientes. Así que no vamos a juzgar a la persona por lo que hacen los demás miembros de su familia, pero sí podemos juzgarla por lo que ella hace ante las circunstancias que se presentan. Y ahorita que ya hablemos de los hijos vamos a hablar más de eso. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que se espera que una persona que es líder en la iglesia, primero en su casa demuestre que puede administrar bien los recursos, que puede llevársela en paz con los miembros de su familia en lo que dependa de él, que sabe dar y recibir orden, que ejerce disciplina cuando se amerita, que instruye con la palabra y que es un buen ejemplo. Cosas como esas. Luego dice que no sea un recién convertido. En otras palabras,
que si una persona madura. Hay una diferencia entre ser espiritual y ser maduro. ¿Cuál será? ¿Han visto que la Biblia dice que hay que ser espirituales? ¿Cuál será la diferencia entre ser espiritual y ser maduro? ¿Qué significa ser espiritual en la Biblia? ¿Alguien sabe? Creer en Dios. Muy bien. Para empezar, ser espiritual significa ser creyente. Lo contrario a ser espiritual es, pues, ser carnal en la versión Reina Valera o ser natural en otras versiones. No tener al Espíritu. Si una persona espiritual es una persona creyente. Pero no solo eso. Porque también dice en 1 Corintios que ustedes, debiendo ser espirituales, son carnales, son niños en Cristo. Así que, en otros casos, como dice Pablo en Gálatas 2, ustedes que son espirituales restauren al hermano que es sorprendido en alguna falta con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿qué es ser espiritual también? Ok, ser espiritual, su nombre lo dice, es ser controlado por el Espíritu Santo. Una cosa es tener al Espíritu Santo, pero otra cosa es ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Entienden la diferencia? Se pudiera decir, hermano, que eso es lo que yo he leído en diferentes partes de la Biblia. Dice, si vivís por el Espíritu, andar en el Espíritu. Y ahí yo veo que tiene que vivir en obediencia al Espíritu. Muy bien. Entonces, eso es ser espiritual, hermanos. Ser espiritual es tener al Espíritu, pero el Espíritu te tiene a ti. ¿Entienden lo que decimos? Ok, entonces la pregunta es, ¿puede un recién convertido ser una persona controlada por el Espíritu? Sí, claro que sí. Un recién convertido puede ser una persona controlada por el Espíritu Santo, porque muere a sí mismo y se deja controlar por el Espíritu Santo. Pero eso no lo hace maduro, lo hace espiritual. ¿Entienden lo que digo? Cuando esta persona se deja controlar por el Espíritu en las diferentes circunstancias de la vida y a lo largo del tiempo, eso la convierte en una persona madura. Cuando es espiritual a lo largo del tiempo. Por eso ser espiritual y ser maduro no necesariamente es lo mismo. La madurez requiere espiritualidad a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que le falta al recién convertido? Tiempo. ¿Ahora entienden? Tiempo. Y esto lo digo porque hay muchos jóvenes en la fe que comen ansias por ser líderes, pero les falta ser puestos a prueba. Y hay una cosa entre muchas que produce madurez, y es las pruebas. Las pruebas. Es muy bueno ser espiritual cuando todo va bien, pero cuando vienen las pruebas, ¿verdad? Allí es donde vas a ser, donde el Espíritu Santo te va a transformar de ser hierro a convertirte en acero, a ser templado por el fuego de la prueba, ¿verdad? Y queremos ese tipo de líderes que tienen experiencia de andar con Dios, que han sido puestos a prueba, que cuando uno los conoce dice, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para estar tan sereno? ¿Cómo le haces para estar tan tranquilo? Y dices, no, es que yo he caminado con el Señor, no he pasado unas duras, pero Él ya me ha enseñado que puedo confiar en Él. Eso le falta al joven. No solo eso, pero el joven es susceptible de enorgullecerse, dice la Escritura. Típico, el recién graduado del seminario o el que es pastor por primera vez, a veces se porta pues de una manera muy arrogante o muy agresiva, muy seguro de sí mismo. Pero Dios tiene sus formas de humillarnos, ¿verdad? De hacernos recordar quién está a cargo. Y eso requiere tiempo, requiere pruebas. Entonces, pues, se requieren como líderes, de preferencia, personas espiritualmente maduras. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora vamos rápidamente a la lista de Tito. En cuanto a la lista de Tito, vemos algunos distintivos. Todo lo que está repetido en Tito, pues ya está explicado en Timoteo. Pero lo que no, por ejemplo, Tito dice que
el que quiere ser líder de la iglesia debe tener hijos obedientes, hijos que sean creyentes, dice la Reina Valera, ¿no? Pero resulta que la palabra creyente en griego, que es la palabra pistos, de pistis fe, pistos, se traduce de dos maneras. Se traduce como creyente y también se traduce como fiel u obediente. Ahora, si Dios exige que los pastores tengan hijos creyentes, estaríamos haciéndole una injusticia a la teología, porque no hay hombre que tenga el poder sobre la tierra para garantizar la conversión de nadie. La salvación es del Señor. Todos los padres cristianos que hacen su trabajo a nivel mínimo logran que sus hijos cuando son chicos hagan profesión de fe. Les hablan de Cristo y los niños hacen una profesión de fe de que se convierten en cristianos. De plano necesita ser un desastre de cristiano para no ser bueno ni para eso. Para no ser bueno para hablarle de Cristo a tu niño y que tu niño diga que quiere creer en Cristo. De plano. Cualquier padre cristiano ve que sus hijos con gusto empiezan a seguir al Señor. El asunto es cuando crecen. No, pues cuando los hijos son chicos, hacen lo que tú les dices. Se memorizan los versículos y se ganan las estrellitas en la escuela dominical, los premios en la escuela bíblica de vacaciones. Cuando entran a la adolescencia, va a empezar a aflorar si ya ellos viven sujetos al Espíritu de Cristo o si ellos son los reyes de su propia vida. Por eso yo soy muy resistente a bautizar jóvenes, adolescentes y mucho más niños. No me opongo, pero se las pongo difícil. Casi siempre los hago esperar cuando menos 6 meses. Cuando un niño, cuando un jovencito o un adolescente me dice que se quiere bautizar, lo primero que le digo, ¿qué opinan tus padres? ¿Ven en ti el fruto de Cristo? Después de que se le da la clase, el bautismo y todo. Y si los padres están de acuerdo, entonces 6 meses para empezar. Vamos a esperar 6 meses. ¿Pero por qué? Me dicen. Porque digo yo. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? No está. Pero ese es mi derecho como pastor. Si en 6 meses todavía te quieres bautizar y tus padres están de acuerdo, entonces ya te bautizamos. Pero si no, tenía razón yo. ¿Y por qué creen que lo hago? Por la experiencia. Porque yo he bautizado jovencitos y después hasta el diablo les tiene miedo. ¿De verdad? Entonces se necesita, después ellos cuando entran a la high school, cuando salen a la universidad, ellos se van a enfrentar con la realidad. Ya no van a estar en la burbuja del hogar. Y se va a evidenciar si han abrazado la fe o si no. Entonces, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el líder de la iglesia debe tener hijos creyentes, dice nuestra Biblia. Pero lo que yo creo que dice es que el líder de la iglesia tiene que tener hijos obedientes. Eso sí puedes hacer tú. De los padres depende que los hijos sean obedientes, no de los hijos. Porque todos los hijos normalmente no son obedientes. Y eso no significa que sean malos hijos. Simplemente son humanos. La obediencia se les enseña. Si un padre no puede hacer que sus hijos entren en razón, ¿cómo va a hacer que los hermanos entren en razón? Facilito le van a decir, pues empiece por su casa, ¿verdad? Ahora obviamente hay un punto en donde los hijos ya no están bajo la responsabilidad de los padres. ¿Cuál será ese punto, hermanos? Cuando se casan, cuando se convierten en adultos, ¿verdad? O cuando salen en el hogar. Ahora, si un hijo ya se convierte en adulto y sigue viviendo bajo mi techo, entonces yo todavía tengo cierta responsabilidad. ¿Entienden? Si es un vicioso, desobligado, insolente, eso habla de mí. Pero si el hijo o la hija viven de una manera no
cristiana o poco cristiana fuera del hogar, pues ¿qué puede hacer uno? Lo mejor que pueda, ¿verdad? Orar por ellos, influir, aconsejarles, pero no podemos controlar su manera de vivir cuando ellos son adultos independientes. Bueno, no obstinado, o sea, que no sea un hombre soberbio, una persona arrogante, no iracundo, es decir, una persona susceptible de enojarse rápidamente. Luego tenemos otras, en Tito también dice que no hay que ser deshonesto, no debe ser deshonesto, pues eso es muy claro, amigo del bien, o literalmente amigo de lo bueno, es decir, una persona recta, y justo, pues muy obvio, ¿verdad? No se deja llevar por los sentimientos, actúa conforme a la rectitud, conforme lo amerita la situación. Una persona santa quiere decir consagrada, una persona dueño de sí mismo y retenedor de la doctrina. Bueno, ahí está pues una larga lista, hago un resumen de la lista. Marido de una sola mujer, sobrio, ordenado, hospedador, apto para enseñar, y mientras leo la lista, cada quien piense cuál de esas áreas es la que debe trabajar. No dado a la bebida. Ahí está la lista, ustedes la pueden ver. Señalen una de esas o encierran en un círculo y piensen en cuál de estas áreas tengo que trabajar yo en estos próximos días, en esta próxima semana. Les doy un momento en silencio para que vean la lista.